It is a honor and a joy to be with all of you brothers. Para mí es un honor y una alegría poder estar con cada uno de ustedes, hermanos. Even though I don't know you or the churches you serve, I have immense respect that you're doing the hard work of ministry. Aunque no los conozco y no sé exactamente dónde están laborando en sus respectivas iglesias, tengo un gran respeto por el trabajo que cada uno de ustedes hace. Please take a Bible and turn with me to Acts chapter 6. Les pido que por favor vayan a sus Biblias y busquen Hechos capítulo 6. As you're making your way there, I'll make a couple introductory comments about deacons. Mientras buscan ahí en sus Biblias, quiero dar algunas palabras introductorias acerca de los diáconos. The Bible actually doesn't say much about deacons. De hecho, la Biblia no dice mucho acerca de los diáconos. I think that should lead us to um, two things. Eso nos debe llevar a dos cosas. First, because the Bible doesn't say much about deacons, we should be humble and charitable with churches that might practice things a little differently than we do. En primer lugar, como la Biblia no habla extensamente acerca de los diáconos, debemos ser humildes y misericordiosos con aquellas iglesias que a lo mejor en este aspecto tienen una visión distinta de cómo practicar este oficio. But second, we should pay all the more careful attention to what the Bible does say about it because it doesn't say much. Pero en segundo lugar, debemos prestarle mucha atención a lo que la Biblia sí dice acerca de este tema. The problem is that so many churches operate from tradition with their Bibles closed. El problema es que muchas iglesias operan desde sus tradiciones, pero con la Biblia cerrada. So I want to open our Bibles and see what God has to teach us about this office. Así que yo quiero que abramos nuestras Biblias y veamos qué Dios nos dice a través de su palabra acerca de este oficio. Hechos 6, el 1 al 7 dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. The word deacon does not appear in this passage, La palabra diácono no aparece necesariamente en este pasaje, but the concept is established here. pero el concepto sí es establecido en el pasaje. The apostles and the seven are like forerunners to elders and deacons. Los apóstoles y estos hombres que fueron recomendados nos sirven como un modelo de lo que sería eventualmente los ancianos y los diáconos en el contexto de la iglesia local. At this point in the book of Acts, things are going wonderfully. There's revival. Hasta este momento, en el libro de los Hechos, hay cosas muy buenas pasando, hay un avivamiento sucediendo en la iglesia.
But in verse 1, it says a complaint arose. Pero en el versículo 1 vemos cómo se asoma el primer problema, la primera queja. And it may seem like a small complaint about food, but it actually was massive. Y pareciera o diera la impresión de que es un pequeño problema acerca de comida, pero la realidad es que es un problema mucho más grande el que se ha presentado. Jesus had died to unify the church, Jesús había muerto para unificar la iglesia and this was a sudden threat to church unity. y esto era una amenaza repentina sobre la unidad de la iglesia. Now look again at the last verse, verse 7. Ahora quiero que vean lo que dice el versículo 7 al final. That verse is a happy ending. Ese versículo tiene un final feliz. It could say, and the word of God was stopped, and the disciples divided among themselves. El versículo pudiera haber dicho, y la palabra de Dios se detuvo y hubo gran división entre los creyentes. But instead, it says the word of God spread. And that's because of what happened in the middle in verses Y, 2 through 6. pero el texto dice que la palabra de Dios crecía y eso es el resultado de lo que se hizo en los versículos anteriores. So let's look together at what happened in order to produce verse 7. Así que quiero que veamos qué fue lo que sucedió que produjo lo que vemos en el versículo 7. When it comes to deacons, we can think about what they are and what they do. Cuando hablamos acerca de los diáconos, podemos pensar acerca de quiénes son y qué es lo que hacen. What they are has to do with their character. Lo que son tiene que ver con su carácter, What they do is their job description. pero lo que hacen tiene que ver con su descripción de trabajo. In 1 Timothy chapter 3, we have the qualifications for the character of a deacon. En Primera de Timoteo capítulo 3, nosotros tenemos los elementos del carácter de los diáconos. That's a very important passage. Y eso es un pasaje muy importante. But today, I want to think about the job description. Pero hoy yo quiero que hablemos acerca de la descripción de trabajo de los diáconos. And I think that job description can be summarized in 3 things. Y yo creo que esa descripción de trabajo puede ser resumida en 3 aspectos. Deacons meet tangible needs, Los diáconos satisfacen necesidades tangibles, they protect church unity, protegen la unidad de la iglesia and they support the ministry of the word. y facilitan el ministerio de la palabra. And we will see all of those in Acts 6. Y nosotros podemos ver cada una de estas cosas en Hechos capítulo 6. So first, meeting tangible needs. Así que veamos el primer aspecto, satisfaciendo las necesidades tangibles. When many people think of deacons, this is all they think about, helping the Cuando- poor. No, go ahead, brother. Yeah, helping the poor and solving physical problems. Cuando muchos piensan en este oficio de los diáconos, lo primero que les viene a la mente es la ayuda a los pobres y poder resolver problemas. The work of deacons is not less than that, but it is more than that. El trabajo de los diáconos no es menor que eso, pero definitivamente es mayor que esa descripción. As we will see, the work of deacons is tied to the work of elders.
Como podemos y vamos a ver, el trabajo de los diáconos está íntimamente conectado con el trabajo de los ancianos. In this passage, the seven were raised up to solve a tangible problem. En este pasaje, estos 7 hombres fueron levantados para poder resolver estos problemas de una manera tangible. One thing that's important when you are looking for good deacons Algo muy importante cuando tú estás buscando por posibles diáconos is somebody who will see problems before they arise. es alguien que tiene la capacidad de ver problemas antes de que estos aparezcan. They don't just react, they anticipate. Ellos no solamente reaccionan a los problemas, sino que ellos toman medidas de anticipación ante los problemas. And you don't have to babysit them. Y no se supone que los diáconos necesiten ser cuidados como los niños son cuidados. You trust them to take initiative to creatively solve problems. Tú confías en que ellos van a tener la capacidad de crear soluciones para los problemas que se van a presentar. So, what should you look for in a potential deacon? Así que, ¿qué debes buscar en un diácono potencial? A godly person who meets needs discreetly, meaning they don't need credit, Un hombre piadoso que es capaz de resolver problemas sin que tal vez nadie se dé cuenta. who they meet needs at their own expense, meaning they sacrifice, Muchas veces suplen esas necesidades a su propio costo, o sea, se sacrifican para poder suplir esas necesidades. and they meet needs without being asked. They take initiative. Y ellos muchas veces resuelven esas situaciones y atienden esas situaciones sin que se les pida. Let's move on to the second mark of a deacon. Veamos el segundo aspecto de los diáconos. They protect church unity. Ellos protegen la unidad de la iglesia. I think this is the most overlooked role of a deacon. Yo creo que este es el papel más ignorado acerca de los diáconos. As I said, the seven in Acts 6 were raised up not just to solve a food crisis, but a church unity crisis. Así que como dije anteriormente, estos 7 hombres no fueron simplemente levantados para resolver un problema alimenticio, sino para resolver un problema mucho más grande. So the principle is that deacons should be shock absorbers. Así que el principio de lo que vemos aquí es que los diáconos deben ser como amortiguadores. If someone causes headaches in your church, conflict in your church, they would not make a good deacon. Si la persona es una persona conflictiva, una persona que crea problemas constantemente, esa persona no sirve para diácono. Deacons should be the place where gossip and conflict go to die. Los diáconos deben ser el lugar donde el chisme y la murmuración se muere. Here is how Mark Dever describes it. Esto es como Mark Dever describe este elemento de los diáconos. You don't want people serving as deacons who are unhappy with your church. No quieres que personas que sirven como diáconos o puedan servir como diáconos estén descontentas con la iglesia. Deacons should never be those complaining the loudest. Los diáconos nunca deben ser los que se quejan más fuerte. Quite the opposite. De hecho, todo lo contrario. When you're considering who might serve as a deacon, Cuando estés considerando quién pudiera servir como diácono,
Look for people with gifts of encouragement. Busca personas que tengan los dones de poder alentar a otros. This is so important because Satan loves to get a foothold in our churches. Esto es un aspecto, mis hermanos, muy importante porque a Satanás le encanta poder poner un pie en nuestras iglesias. And sadly, many times he gets a foothold through those who are supposed to be the church's servants. Y lamentablemente muchas veces Satanás logra poner su pie dentro de la iglesia a través de aquellos que se supone que sean servidores en la iglesia. Notice in Acts chapter 6 Noten lo que dice Hechos capítulo 6, something very interesting. algo muy interesante. When the congregation chooses the seven, Cuando la congregación escoge y presenta a estos 7 candidatos, they are all Hellenists. todos los hombres que fueron escogidos eran helenistas. So the Hellenists were the ones who started the complaint Así que los helenistas fueron los que iniciaron la queja en Hechos capítulo 6. They said, our widows are being neglected in the Ellos, food fu- distribution. ellos fueron los que dijeron y se quejaron que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. And the apostles do not say, shut up, be happy. Y los apóstoles no dicen cállense y simplemente sean felices. Instead, they take them seriously. Pero vemos que los apóstoles tomaron en serio la queja de ellos. And so they raise up these 7 godly men Así que ellos levantan a estos 7 hombres piadosos to repair and restore church unity. para reparar la unidad de la iglesia. This is so important in a church Esto es tan importante en una iglesia because often the very people who are supposed to be the unifiers become the dividers. porque lamentablemente muchas veces pasa que aquellos que se supone que sirvan para la unidad de la iglesia son los que crean división en la iglesia. So, number 1, deacons meet tangible needs. Así que número 1, los diáconos satisfacen necesidades tangibles. Number 2, they protect church unity. Número 2, protegen la unidad de la iglesia. And number 3, they serve or support the ministry of the word. Y número 3, ellos facilitan o apoyan el ministerio de la palabra. Look again at Acts 6 verse 2. Actually, could you go ahead and just read Acts 6 verse 2? Miren lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. This is not saying that only the word matters, Este versículo no está diciendo que solamente la palabra del Señor es importante, but it is saying that the word is primary. pero lo que sí está diciendo es que la palabra de Dios es primordial. And therefore, deacons are those who exist to help support the ministry of the word. Por ende, los diáconos existen para poder ayudar a facilitar el ministerio de la palabra. Look at verse 4. Go ahead and read verse 4. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
In Luke 24, Luke describes Jesus as mighty in both word and deed. En Lucas, Lucas describe a Jesús como poderoso en palabra y en obras. And in the church, his twofold ministry continues. He is mighty in word through elders and mighty in deed through deacons. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos esa misma realidad para la iglesia. Jesús sigue siendo poderoso a través de los ancianos en la palabra y a través de los diáconos en los trabajos y en las obras. So there is a sense in which the office of deacon reports to the office of elder. Así que hay un sentido en el que el oficio de los diáconos reportan al oficio de los ancianos. Elders do not report to deacons. Los ancianos no les reportan a los diáconos. In too many churches, elders and deacons have equal power. En muchas iglesias, lamentablemente, los ancianos y los diáconos tienen los mismos niveles de autoridad. But notice the way the Bible talks about the two offices. Pero quiero que vean cómo la Biblia describe el oficio de ambos oficios. For example, you can Por ej- keep your finger in the page of Acts 6, but turn to Philippians chapter 1. Mantengan ahí su dedo en la página, pero vayan a Filipenses capítulo 1. Look at Philippians 1, verse 1. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paul addresses the congregation and the leaders to all the saints in Christ Jesus who were at Philippi with the overseers, that means elders and deacons. Pablo se dirige a la iglesia en Filipo, pero también se dirige hacia dos oficios en particular. Y miren cómo dice el texto: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, que son los ancianos, y los diáconos. Two offices. Dos oficinas, dos oficios. Which one is listed first? ¿Cuál es enumerada en primer lugar? Notice they are related, but the office of elder is has priority. Noten que aunque ambos están enumerados, el oficio de anciano está siendo priorizado. And we see the same thing in 1 Timothy 3. Turn there. Y nosotros vemos el mismo patrón en Primera de Timoteo capítulo 3. In 1 Timothy 3, there are qualifications for elders followed by qualifications for deacons. En Primera de Timoteo capítulo 3 nosotros vemos en primer lugar las cualificaciones de los ancianos y luego vemos las cualificaciones de los diáconos. So the office of deacon is very important, Así que el oficio de diácono es sumamente importante, but it is subordinate to the office of elder. pero está subordinado al oficio de ancianos. This is why it's so important to have deacons of humility and character. Es por eso que es tan importante tener diáconos que tengan una característica de humildad y de piedad en sus vidas. Because they have to be okay not being in charge. Porque ellos deberían tener una actitud y una postura de estar de acuerdo en que ellos no están a cargo. In our church in Richmond, Virginia, En nuestra iglesia en Richmond, Virginia, we have about 10 deacons, nosotros tenemos como 10 diáconos, each of whom oversees a specific task. de los cuales cada uno de ellos tiene una responsabilidad específica.
For example, Por ejemplo, deacon of hospitality, el diácono de hospitalidad, deacon of security, el diácono de seguridad, deacon of ordinances, el diácono de las ordenanzas, etc. etcétera. And so it is not a big power block. Así que no es un grupo que presenta una problemática de autoridad. Each deacon serves at the pleasure of the elders. Así que cada uno de los diáconos trabaja para poder facilitar el trabajo de los ancianos. Here is another illustration from Mark Dever. Aquí hay otra ilustración del pastor Mark Dever. If the elders say, let's drive to this city in the north, Si los ancianos dicen, vamos a conducir a esta ciudad en el norte, the deacons should not say, no, let's drive south. los diáconos no deberían decir, no, nosotros vamos a ir al sur. But they can say, our engine won't get us to that city in the north. Maybe we should reconsider. Pero los diáconos sí pudieran decir, bueno, el motor de nuestro vehículo no creo que nos va a llevar hasta esa ciudad en el norte. Tal vez deberíamos reconsiderar. That's very helpful. Eso, mis hermanos, es muy útil. But in general, their job is to support the destination set by the elders. Pero en general, el trabajo de los diáconos es apoyar el destino que ya había sido establecido por los ancianos. Now, in some churches, like we've talked about, deacons are elevated higher than the Bible permits. They act as functional or de facto elders. Pero lamentablemente en muchas iglesias los diáconos han sido elevados a una posición no bíblica y muchos de ellos operan como si fueran ancianos en la iglesia local. Only elders must be able to teach according to 1 Timothy 3:2. De acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 3, los ancianos son los que tienen la responsabilidad de enseñar. Only elders are in charge of shepherding the whole congregation. Solamente los ancianos son los designados a pastorear el rebaño. But it's also possible to reduce deacons lower than the biblical vision. Pero también se puede correr el error de limitar o poner en un nivel mucho más bajo el rol de los diáconos de acuerdo a las escrituras. For example, at least in America, Por ejemplo, por lo menos aquí en Norteamérica, many churches treat deacons as mere janitors or handymen. lamentablemente en muchas de nuestras iglesias en Norteamérica, los diáconos son tratados simplemente como conserjes de mantenimiento. But the Bible has a higher vision, a more glorious picture of deacons than that. Pero las escrituras nos muestran una imagen mucho más elevada, mucho más gloriosa de lo que se supone que sean los diáconos, de lo que muchas veces nosotros manifestamos en nuestras iglesias locales. So as I conclude, think about this. Así que mientras concluyo, quiero que piensen en lo siguiente. Faithful deacons should be able to see their fingerprints on every sermon that's preached. Los diáconos fieles deben poder ver sus huellas dactilares en cada sermón que se predica. My pastor would not be able to do that or do it so effectively if I were not doing this. Mi pastor no pudiera ser tan efectivo en lo que hace
si los diáconos no pudieran hacer lo que les toca hacer. Faithful deacons should see their fingerprints in the unity of the church that Jesus died for. Los diáconos fieles deben ver sus huellas en la unidad de la iglesia por la cual Cristo murió. Because of my service, Por mi servicio, today there are brothers and sisters living in unity who otherwise would not be. por mi servicio como diácono, hay hermanos y hermanas en la iglesia que viven juntos en amor y armonía que de otra manera no lo estarían. Faithful deacons should see their fingerprints in the welfare of all the flock Los diáconos fieles deben ver sus huellas en el bienestar de todo el rebaño and in the church's worldwide witness. y en el testimonio de la iglesia en todo el mundo. Because I saw that need and rose to meet it, Porque yo vi esa necesidad y hice lo que tenía que hacer para poder atenderla. my elders were freed to focus on shepherding eternal souls. Mis ancianos se pueden dedicar a la labor de pastorear al rebaño y del cuidado eterno de las almas. Because I recruited those volunteers, Debido a que yo recluté a esos voluntarios, our pastor didn't have to spend his Saturday doing it. nuestro pastor no tuvo que pasar su sábado haciéndolo. Because I deferred to the elders' decision on that complex issue, Debido a que yo debido a que me remití a la sabiduría colectiva de los ancianos sobre ese tema tan complejo. a younger deacon learned the value of humble respect. Un diácono más joven aprendió el valor del respeto humilde. Because I loved that older saint in her distress, Debido a que amé a esa hermana santa mayor en su angustia, she was lifted from her despair and made more eager to see Christ's face. ella fue levantada de su desesperación y se hizo más ansiosa por ver el rostro de Cristo. Because I quelled that conflict, the gospel was able to go forth in power. Gracias a que sofoqué ese conflicto, el evangelio pudo salir con poder. Brothers, elders, and deacons were God's idea, not ours. Mis hermanos, los ancianos y los diáconos fueron idea de Dios. His plan and vision for these offices working together is glorious. Su visión de estos dos oficios trabajando juntos en un conjunto es una visión gloriosa. And its potential for gospel impact Y, es is un- incalculable, immeasurable. y el potencial de impacto del evangelio es incalculable. Think of it this way. Mírenlo de esta manera. Elders lead ministry, Los ancianos dirigen el ministerio, deacons facilitate ministry, los diáconos facilitan el ministerio, the congregation does ministry. la congregación hace ministerio. If the word of God is like a locomotive train, Si el trabajo de la iglesia local es como un tren de alta velocidad, deacons are laying down the railroad tracks. los diáconos están poniendo sobre el suelo los rieles del tren. Let's be sure to encourage the deacons in our churches because it is hard work. Asegurémonos de animar el trabajo que hacen los diáconos en nuestra iglesia porque es un trabajo duro. Amen. Amén.